bienvenidos a nuestro tercer encuentro de la unidad curricular Impuesto 2, en el cual el día de hoy vamos a estar tratando ya los detalles de los elementos técnicos referidos a la determinación del impuesto al valor agregado. Comenzando con esos elementos técnicos, tenemos que manejar la base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es ese monto o esa cantidad o esa cuantía sobre la cual nosotros vamos a aplicar o a determinar o a calcular el respectivo porcentaje del impuesto del que se trate, en este caso el impuesto al valor agregado. ¿Qué constituye la base imponible en materia de impuesto al valor agregado? Bueno, nos lo establece el artículo 20 de esta ley. Recordamos que la ley que está vigente, el impuesto al valor agregado, fue la publicada en el año 2020, ¿bien? En enero del año 2020, y que a tales efectos, ese artículo 20 nos establece que la base imponible se constituye por la venta de los bienes muebles, en la venta de los bienes muebles corporales, por el precio facturado del bien, siempre que no sea menor del precio corriente en el mercado. En la prestación de servicios que se encuentra establecido en el artículo 22, se constituye por el precio total facturado a título de contraprestación, más la transferencia de bienes incluidos en el caso de existir en esa prestación de servicios. Si los bienes son importados, estos se valorarán en forma separada. En el caso de las importaciones, según lo que nos establece el artículo 21, la base imponible está referida al valor en aduana de los bienes, más los tributos que se causen por la importación, más los intereses moratorios, más otros gastos que se causen por la importación, con excepción de los impuestos establecidos en esta ley, que sería el IVA, y los impuestos nacionales, en el caso de impuestos sobre especies de cigarrillos, alcoholes o tabacos. Entonces nos encontramos, recordemos que tenemos el hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado que se refiere a la venta de bienes muebles o a las prestaciones de servicios o a las importaciones. Entonces, en el caso de la venta de bienes muebles, la base imponible se constituye por el precio total facturado, ¿bien? Siempre y cuando no sea menor al precio corriente del mercado. En el caso de la prestación de servicios, es el precio facturado a título de contraprestación de servicio y se incluye bienes vinculados a esa prestación de servicios, será sobre el total de esa factura. Y en el caso de las importaciones, es el valor en aduanas más los tributos que se causan a efectos de la importación. Igualmente nos encontramos en materia de impuesto al valor agregado, el elemento técnico referido a las alícuotas. Y las alícuotas en materia de impuesto al valor agregado se constituyen actualmente por 4 alícuotas. Una alícuota impositiva general que todos conocemos cada vez que adquirimos, cada vez que efectuamos una compra, cada vez que tenemos el consumo de un bien o de una recepción de un servicio, que es del 16%, la alícuota general del 16%. Nos encontramos una alícuota aplicable a la exportación de bienes y servicios establecida en el artículo 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se refiere al 0%. Es decir, la exportación se grava con una alícuota del 0%, no es exenta, es una alícuota del 0%. Además, una alícuota adicional que va referida para aquellos bienes que la ley define o caracteriza como bienes de consumo suntuario y a los cuales pues se le suma una alícuota adicional de un 15%, según las especificaciones del artículo 61 de la ley del IVA. Es decir, que cuando adquirimos alguno de esos bienes de consumo suntuario o recepción de servicios que se consideran suntuarias, tenemos una alícuota adicional, el 16% general y el 15% de alícuota adicional. Y nos encontramos con una alícuota reducida que la establece el artículo 63 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se refiere a un 8%. Esa alícuota reducida está establecida para cierto tipo de actividades o para ciertos productos o bienes que ya en lo adelante vamos a especificar. Pero lo más importante es que para este momento ustedes entonces tengan el conocimiento, la información, manejen ese elemento técnico de las alícuotas vigentes, las alícuotas aplicables en materia de impuesto al valor agregado, las cuales son 4, una alícuota general de un 16%, una alícuota del 0% para las exportaciones,
una alícuota adicional del 15% en los bienes de consumo suntuario, más una alícuota reducida del 8% para ciertos bienes y actividades que me define la ley de IVA. Nos encontramos así, por ejemplo, para mencionar los bienes o servicios grabados con el 8% en el artículo 63 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, nos encontramos las siguientes. Las importaciones y ventas de ganado caprino, ovino y especies menores para la cría o destinados al matadero. Carnes en estado natural, refrigeradas o congeladas, saladas, salvo la carne de pollo, bovino y porcino, que es ya que estas se encuentran exentas según el numeral 1 del artículo 18. Tenemos la importación y venta de minerales y alimentos para ganado caprino y ovino, así como los servicios profesionales prestados al sector público que no impliquen la realización de actos de comercio y comporten trabajo intelectual. Es decir, esos ingresos que se derivan por concepto de honorarios profesionales de servicios prestados a los entes del sector público se graban con una alícuota reducida del 8% y el transporte aéreo nacional de pasajeros. Artículo 63 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Además de la base imponible y las alícuotas aplicables, nos encontramos con dos elementos técnicos que forman parte de la determinación del cálculo directo del impuesto al valor agregado, que es el llamado débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal lo define el artículo 28 de la Ley del IVA y nos indica que es el IVA facturado por cada venta efectuada. Es decir, lo que resulta de aplicarle a la base imponible, ese 16%, se llama débito fiscal. Es el IVA facturado por cada venta efectuada. Ejemplo, si nosotros tenemos la venta de una máquina por bolívares 100.000, que es la base imponible, el débito fiscal se constituye de multiplicar esos 100.000 bolívares por el 16% y resulta 16.000 bolívares. Esos 16.000 bolívares es lo que se conoce como débito fiscal. Bien, entonces es el IVA facturado por cada venta efectuada, lo que se obtiene de multiplicar el porcentaje del impuesto por la base imponible. De modo que eso es lo que se conoce como débito fiscal. La naturaleza del débito fiscal se encuentra especificada en el artículo 29 y 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y nos indican que el débito fiscal deberá ser trasladado a los compradores de bienes o servicios grabados, quienes están obligados a soportar. Recuerden ustedes que cuando nosotros decíamos que este es un impuesto indirecto, es porque la persona que adquiere, que está comprando, es quien soporta este impuesto al valor agregado, independientemente de su capacidad contributiva, independientemente de su poder adquisitivo. Si está adquiriendo un bien que está grabado por la ley, pues debe pagar un 16% de IVA, y ese 16% que se llama débito fiscal es lo que se traslada a los compradores de los bienes o los servicios grabados. El vendedor deberá indicar en la factura o documento equivalente el débito fiscal separado del precio. De hecho, esta es una de las especificaciones que en materia de facturación nos exige la Providencia 0071, que es la norma que regula la emisión de facturas y documentos equivalentes actualmente. Y entonces, dentro de esos parámetros que nos establecen para los medios de facturación, nos indica que el débito fiscal debe mostrarse por separado del precio. De hecho, nos indica esa providencia que el débito fiscal nos encontramos, y es lo que normalmente observamos en la factura, la base imponible, un IVA y luego un total de la factura. ¿Por qué? Porque siempre debe mostrarse por separado e indicarse la alícuota correspondiente en dos ítems, en el ítem referido al lado de la base imponible y en el ítem referido al cálculo del impuesto. Entonces aquí tenemos
que el vendedor deberá indicar en la factura o documento equivalente el débito fiscal separado del precio. ¿Qué consideramos crédito fiscal? Entonces, crédito fiscal es el segundo elemento técnico que se origina dependiendo de quién está en posición de vendedor o de comprador. Recordemos que el vendedor es quien determina el débito fiscal y el crédito fiscal lo determina o sirve para el comprador. De modo que será un crédito fiscal para los compradores de bienes o servicios siempre que estos sean contribuyentes ordinarios del IVA. Es decir, en una operación de compra-venta tenemos un vendedor y un comprador. Ese vendedor, el 16% que me está cobrando, se llama débito fiscal para sus operaciones. Y él es un contribuyente ordinario del IVA porque está vendiendo un bien que está grabado por la ley. Y el comprador, que también es un contribuyente ordinario del IVA, entonces ese 16% que está pagando a título de impuesto, para él constituye un crédito fiscal. De modo que estos dos elementos técnicos son los dos elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para la determinación de la cuota tributaria o el impuesto resultante. Allí nos vamos a encontrar los débitos fiscales, que es el IVA facturado por cada venta efectuada, y el crédito fiscal, que es aquel que se corresponde al comprador de esos bienes o servicios siempre que sea un contribuyente ordinario del IVA. Si el débito fiscal facturado es superior al establecido en la ley, deberá declararse el monto facturado. Es decir, si nosotros, el contribuyente, el contador, quien hizo la factura, la persona que facturó, utilizó un débito fiscal superior por error, por ejemplo, debe declararse ese monto facturado. Bien, entonces es importante que conozcamos, porque todo contador público, todo profesional que esté relacionado a la responsabilidad de cumplir con las declaraciones, de llevar libros, de las determinaciones de los impuestos y de hacer sus declaraciones, debe conocer específicamente en materia de impuesto al valor agregado qué es un débito fiscal y qué es un crédito fiscal. Nos encontramos que la naturaleza de ese crédito fiscal deducible debe cumplir con ciertos parámetros que nos establece la ley. Específicamente en el artículo 33 nos indica lo siguiente. Debe originarse por hechos imponibles contemplados por la ley del IVA. Es decir, debe ser una venta o una prestación de servicio que está grabada según la ley del impuesto al valor agregado, que generen débito fiscal o se encuentren sujetas a la alícuota impositiva cero en el caso de las exportaciones. Bien, que se correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente ordinario. Recordemos que en materia de tanto de impuestos sobre la renta como en este caso del impuesto al valor agregado, pues nos hace esa vinculación que el costo, el gasto o el egreso por el cual nosotros estamos pagando ese impuesto al valor agregado y que además pensamos registrar y llevar a la declaración, debe ser concerniente a la actividad económica habitual de ese contribuyente, que no excedan del impuesto que era legalmente procedente. Si, por ejemplo, en forma errónea se pagó un impuesto por una cantidad superior, y yo como comprador, a la hora de registrar, voy a utilizar el crédito fiscal, solamente debo hacerlo por la parte que me corresponde la ley, lo que es legalmente procedente. Que el crédito fiscal esté amparado en documentos que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el artículo 57 de la ley del IVA. Es decir, es importante que cuando el profesional de la contaduría pública, el que realiza la declaración, el que maneja esos registros contables, el que está en la dinámica, en la técnica de los débitos y los créditos fiscales, conozca que para que un crédito fiscal proceda, debe cumplir con los requisitos mínimos que nos establece el artículo 57 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual los invito a leerlo
el cual los invito a que ustedes tengan a la mano la ley, el reglamento, se familiaricen con los fundamentos legales, con el manejo de los artículos, con las bases legales actualizadas, concernientes, para que podamos adecuadamente llegar al cálculo del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son los requisitos que me establece el artículo 57 para que pueda deducirse el crédito fiscal? Me dice, los requisitos para poder deducir el crédito fiscal serán los siguientes. Una numeración consecutiva y única de la factura. El número de control consecutivo y único que se inicie con la frase número de control. Nombre completo o razón social y domicilio fiscal del emisor, el número de RIF del emisor. Para apartar un poco estos 4 numerales, es importante que estos requisitos nosotros estemos al tanto que también se derivan de las providencias administrativas que rigen en materia de facturación para la emisión de facturas y documentos equivalentes, en el cual se nos especifica algunos de estas exigencias, como por ejemplo el número del RIF del emisor, el nombre completo, la razón social y domicilio fiscal del emisor. ¿Quién es el emisor? El que vende, el que nos presta el servicio, el que está emitiendo como tal esa factura. Además, que tenga la frase del número de control al cual se corresponde. ¿Qué es el número de control? El número de control es el número que asigna la imprenta autorizada para los formatos y las formas libres, en los cuales se lleva la continuidad, como su nombre lo dice, del control de los documentos que se están elaborando. Bien, ese número de control también tiene una especificación característica que nos indica la provincia 0071 y debe llevar 2 dígitos de identificación y una secuencia hasta 8 dígitos para los demás números. Por lo tanto, ¿a dónde quiero ir con la reflexión de los requisitos, por ejemplo, para el crédito fiscal? Que todos ustedes, todos nosotros debemos manejar esas formalidades que se exigen para la facturación, porque de allí se deriva prácticamente que proceda el crédito fiscal que pretendemos registrar para los libros y para una declaración del impuesto al valor agregado. Esa providencia 0071 que se publicó el 8 de noviembre del año 2011 es la providencia que nos indica los requisitos, las formalidades en detalle que deben cumplir las facturas en cualquiera de sus 3 medios de emisión permitidos actualmente, bien sea en un formato manual, en una forma libre o en una factura de máquina fiscal. Bien, entonces allí ustedes tienen los fundamentos legales para poder soportar cuándo o no, por ejemplo, la factura cumple o no cumple con las formalidades requeridas para el crédito fiscal. También el artículo 57 nos indica que debe tener el nombre completo o razón social, el número de RIF del adquiriente del bien o receptor del servicio. La especificación del impuesto según la alícuota aplicable en forma separada del precio o remuneración de la operación. ¿Ven? Entonces, tiene que ir separada la especificación del impuesto, del precio o de la remuneración de la operación. Estar elaborada por una imprenta autorizada cuando así lo exijan las normas sublegales. Entonces, es importante que estos aspectos nosotros todos los tomemos en cuenta. Hoy día no se permite fiscal y tributariamente cualquier soporte que se presente como factura para demostrar, para comprobar, para soportar una operación de compra-venta. Recordemos que las facturas tienen que venir elaboradas en una imprenta autorizada, en lo que se refiere a los formatos, que son los llamados talonarios manuales, en los cuales ya viene toda la información predeterminada, solamente de llenar información, y esa facturación, esos formatos deben venir elaborados desde una imprenta autorizada por la Administración Tributaria Nacional, llámese el CENIAM. Igualmente, en el caso de las formas libres, no podemos utilizar cualquier tipo de papelería, tiene que ser la papelería que previamente ya se elaboró por parte de una imprenta autorizada y que tiene, por ejemplo, como mínimo el número de RIF del emisor de la factura, el número de control y los datos de la imprenta autorizada. Bien, es importantísimo que ustedes conozcan las providencias en materia de facturación, que en el caso de requisitos y formalidades para la emisión de facturas y documentos equivalentes es la providencia 0071. Y en el caso de las máquinas fiscales,
y los distribuidores autorizados se refiere a la Providencia 0141. Bien, ajá. Seguimos por acá. Dentro de los requisitos que nos establece el artículo 57 para poder reducir el crédito fiscal, nos indica que el incumplimiento de cualquier otro requisito no ocasionará la pérdida del crédito fiscal. Solo se aplicarán sanciones conforme al Código Orgánico Tributario. Es decir, que si hay incumplimiento de cualquier otro requisito, salvo de los anteriores, no se ocasiona la pérdida del crédito fiscal, sino ya serán incumplimientos por materia de deberes formales, por ejemplo, por ausencia de los requisitos y formalidades en materia de facturación. En caso de que el pago por la adquisición de bienes o servicios sea realizado mediante cheque, el adquirente deberá emitirlo a nombre del proveedor de los bienes o servicios conforme esté reflejado en el RIF del vendedor. Ese es uno de los motivos por los cuales, o una de las razones por las cuales se exige la publicación del RIF en un sitio visible del establecimiento. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un crédito fiscal deducible? Según el artículo 57 del reglamento de la ley del IVA. Para que el crédito fiscal sea deducible, debe originarse por la adquisición o importación de bienes muebles o la recepción de servicios que se correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente. Bien, tales como las provenientes de la adquisición de bienes de activo circulante, del activo fijo, de las prestaciones de servicios relacionadas con ambos activos. Los créditos fiscales soportados al efectuar los gastos generales necesarios del contribuyente siempre que el impuesto se haya consignado en la factura o documento equivalente en forma separada del precio. Estas serían las condiciones para que sea deducible según el artículo 57 del reglamento del impuesto al valor agregado. ¿Y cuándo va a ser deducible el crédito fiscal? Bueno, según el artículo 33 nos sigue estableciendo. Cuando se trate de importaciones, deberá acreditarse documentalmente el monto del impuesto pagado. Todo esto debe venir, por ejemplo, en el caso de las importaciones, en la llamada decretúa, la declaración única de aduanas, en la cual se nos va reflejando los diferentes impuestos que se van pagando en importación en ocasión de la importación de un bien. Todas las operaciones deberán estar registradas contablemente conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados que les sean aplicables y a las disposiciones reglamentarias según sea la actividad económica, su naturaleza, su actividad y al respecto todas las normas que deben regirse para esos registros contables. Bien, es importante tomar en cuenta que no serán deducibles los créditos fiscales cuando estén incluidos en facturas y demás documentos falsos o no fidedignos u otorgados por quienes no fuesen contribuyentes ordinarios del IVA, no vinculados directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario. Cuando estén soportados con ocasión a la recepción de servicios de comidas y bebidas, bebidas alcohólicas y espectáculos públicos. Por lo tanto, si nosotros tenemos facturas en los cuales puedan incurrirse algunas de estas tres situaciones, pues serán compras sin derecho a crédito fiscal, ya que no cumple con las condiciones para que sea deducible. Será un crédito fiscal no deducible y como tal, pues entonces se registrará en los respectivos libros. Bien. Después de haber transcurrido 12 periodos impositivos contados a partir de la fecha de emisión de la factura, o la fecha de la declaración de aduanas, del pago de impuestos en el caso de recepción de servicios provenientes al exterior. Es decir, si las registramos después de haber transcurrido los 12 periodos impositivos, ya no procede el crédito fiscal. Por eso que también fue tomar en cuenta entonces cuál es el periodo fiscal impositivo al que estamos sujetos y si ya han pasado o transcurrido 12 periodos, ya no se permite la deducción de ese crédito fiscal. Por último, en materia de los elementos técnicos, nosotros vamos a obtener la cuota tributaria, que como les decía, es la diferencia entre los débitos fiscales y los créditos fiscales de un periodo de imposición. Ejemplo, si tenemos un total de débitos fiscales del periodo por bolívares 12.000 y un total de créditos fiscales del periodo por bolívares 4.000, en la totalidad de la cuota tributaria sería de bolívares 8.000, es decir, la diferencia entre los débitos fiscales y los créditos fiscales.
A los débitos fiscales del periodo restamos los créditos fiscales y vamos a obtener el total de la cuota tributaria. Si los créditos fiscales son mayores a los débitos fiscales, en el resultado vamos a obtener un excedente de crédito fiscal para el mes siguiente. Encontramos dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, cuando la diferencia es negativa porque los débitos fiscales son menores a los créditos fiscales, nosotros vamos a obtener no una cuota tributaria de impuesto a pagar, sino como resultado un excedente de crédito fiscal para el mes siguiente. ¿Cómo se hace el cálculo del IVA por pagar? Bueno, el IVA por pagar tenemos, si es en el caso de un sujeto pasivo especial o tenemos retenciones de impuesto al valor agregado, el IVA por pagar va a ser la cuota tributaria menos las retenciones de impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si la cuota tributaria es de 124.000 bolívares y las retenciones de impuesto al valor agregado son de 34.000 bolívares, el impuesto a pagar se le da la diferencia entre ambos conceptos y nos da un impuesto a pagar de 90.000 bolívares. ¿Cuál es el periodo impositivo y la declaración del impuesto al valor agregado? Bueno, el periodo impositivo lo tenemos establecido en el artículo 32 de la ley y 47, así como en el 60 del reglamento del impuesto al valor agregado. Este impuesto será determinado por periodos de imposición de un mes calendario, tomando en cuenta que si es un sujeto pasivo especial, se rigen por calendario de contribuyentes especiales y sus obligaciones tributarias están determinadas quincenalmente. Bien, la declaración debe ser presentada dentro de los 15 días continuos a la culminación del periodo forma 30. La forma 30 es aquella declaración correspondiente al impuesto al valor agregado que hacemos vía electrónica a través del portal fiscal de la Administración Tributaria Nacional, es decir, del portal fiscal del CENIR. Bueno, en cuanto a los elementos técnicos, tenemos nosotros entonces la determinación de la base imponible, que es el monto sobre el cual vamos a aplicar la respectiva alícuota. Tenemos las alícuotas que serían 4, la alícuota general de un 16%, la alícuota de exportación de un 0%, la alícuota de bienes de consumo suntuario, que es la llamada alícuota adicional de un 15%, y la alícuota reducida del 8%. Bien, además tenemos dentro de la dinámica del impuesto al valor agregado los elementos del débito fiscal y el crédito fiscal, siendo el débito fiscal la cantidad que se obtiene de aplicar el porcentaje del impuesto sobre la base imponible y el crédito fiscal aquel que paga por concepto de impuesto el comprador de ese bien o receptor de un determinado servicio. Y la cuota tributaria va a ser la diferencia entre los débitos fiscales y los créditos fiscales. Y en el caso que los débitos fiscales sean menores a los créditos fiscales, no vamos a obtener cuota tributaria, sino vamos a obtener como resultado un excedente de crédito fiscal para el siguiente periodo. Bueno, además de estos elementos técnicos, tenemos que conocer y mencionar algunas formalidades que deben cumplirse en materia de impuesto al valor agregado, y en este caso en lo que específicamente se refiere a los libros del impuesto al valor agregado, haciendo como característica fundamental, tomando en cuenta que el impuesto al valor agregado nos exige llevar unos libros especiales que son los denominados libros de compras y libros de ventas. En este caso, las formalidades, los requisitos de estos libros los encontramos establecidos específicamente en detalle en el reglamento del impuesto al valor agregado. Y nos encontramos para el libro de compras y ventas las bases legales, la ley del IVA en su artículo 56, el reglamento de la ley del IVA en sus artículos 3, 4 y del 70 al 78, que me indica de forma detallada todos los parámetros que debe contemplar un libro de compras. Bien, como mínimo, si la actividad económica de ese contribuyente, de ese sujeto pasivo, requiere adicionar información,
puede perfectamente colocarla. Lo que no puede es estar ausente o faltar alguno de los requisitos y formalidades que nos establecen, en este caso, el reglamento del impuesto al valor agregado. Tenemos la Providencia 1677, en sus artículos 5 y 6, recordamos que cuando vimos las bases legales respectivas al principio de nuestra unidad curricular, mencionamos cuáles son las bases legales pertinentes y allí mencionamos la Providencia 1677 que se refiere exclusivamente a los contribuyentes formales. ¿Quiénes son los contribuyentes formales? Aquellos que realizan exclusivamente actividades que están exentas o exoneradas. Y la Providencia 049 que se refiere específicamente en materia de retenciones para los artículos 18, 19, 20 y 21 de la mesa. ¿Cuáles son los deberes de los contribuyentes al impuesto al valor agregado en materia de libros y registros? Llevar los libros, registros y archivos adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de libros. Nos indica el artículo 56 de esta norma que se deben conservar en forma ordenada mientras no esté prescrita la obligación, tanto los libros, facturas y demás documentos contables, como los medios magnéticos, discos, cintas y otros elementos que se hayan utilizado para efectuar los asientos y registros correspondientes. Artículo 73 del reglamento. ¿Cuál es el tiempo de la prescripción? Bueno, ahí tenemos que estudiarlo en el Código Orgánico Tributario. Si de acuerdo a las condiciones, el Código Orgánico Tributario nos establece la prescripción en 6 años o en 10 años, que normalmente es en un plazo de 10 años. Por lo tanto, debemos conservar en forma ordenada todos estos documentos mientras el tributo no esté prescrito o la obligación. Los libros y registros del IVA. El artículo 56 de la ley del IVA nos indica registrar contablemente todas las operaciones, incluyendo las que no fueron gravables con el impuesto establecido en la ley, así como las nuevas facturas o documentos equivalentes y las notas de crédito que emitan o reciben en los casos a que se contrae el artículo 58 de la ley del IVA. Recordemos que en materia de impuesto al valor agregado juegan un papel importante, fundamental, el manejo de las notas de débito y las notas de crédito. Las notas de débito que nos sirven para ajustar de forma positiva, para aumentar, por ejemplo, esos valores de una factura, y las notas de crédito que sirven para disminuir o restar algunos valores de una determinada factura. Las operaciones, facturas de compra y venta deberán registrarse en el mes calendario en que se consideren perfeccionadas, en tanto que las notas de débito y crédito se registrarán, según sea el caso, en el mes calendario en que se emitan o reciban los documentos que la motiven. Entonces aquí es importantísimo conocer cuándo nosotros podemos hacerlo o cuándo se debe hacer el registro de la factura, hasta cuánto tiempo tenemos para registrar una nota de débito o una nota de crédito, en función de manejar adecuadamente el registro de los libros, hablando en este caso del libro de compras y el libro de ventas. Para los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, además de los libros exigidos por el Código de Comercio, deberán llevar un libro de compras y otro de ventas, según lo establece el artículo 70 del reglamento de la ley del IVA. En los libros de compras y ventas se registrarán cronológicamente y sin atrasos las informaciones relativas a sus operaciones tanto en el mercado interno como en las importaciones como en las exportaciones, documentadas mediante facturas, documentos equivalentes, las notas de débito, las notas de crédito, que sean modificatorias de las facturas originalmente emitidas y otros comprobantes por lo que se comprueben las ventas o prestaciones de servicio, así como las adquisiciones de bienes o recepciones de servicios. Es decir, en esos libros nosotros debemos hacer el registro de manera ordenada, cronológica y sin atraso para todas aquellas operaciones que se corresponden tanto al mercado interno como a las importaciones y a las exportaciones según sea el caso. Hay una premisa fundamental que nos establece la norma y es el cumplimiento obligatorio, que los libros de compras y ventas deberán mantenerse permanentemente en el establecimiento del contribuyente. Ese es un deber formal que ningún contribuyente debe dejar de cumplir
y que nosotros, en función de contadores públicos, debemos orientar, asesorar y muy bien explicarle a esos contribuyentes, a los sujetos pasivos, a las personas de las cuales nosotros somos responsables, por ejemplo, esas áreas tributarias, que es una exigencia de la norma y que es un deber a formar a cumplir que los libros de compras y ventas deberán mantenerse permanentemente en el establecimiento del contribuyente. Asimismo, los libros deben presentar un resumen en los libros de compras y un resumen en los libros de ventas, que están especificados en el artículo 72 del reglamento. Y en los libros de compras y ventas, al final de cada mes, se hará un resumen del respectivo periodo de imposición. ¿Qué datos debe llevar este resumen? Bueno, debe indicar el monto de la base imponible y del impuesto, ajustados según adiciones o deducciones que se hayan originado, así como el débito y el crédito fiscal. Debe llevar un resumen del monto de la venta de bienes y prestaciones de servicios que se hayan efectuado y que sean exentas, exoneradas o que no estén sujetas al impuesto, y el monto de las exportaciones de bienes y servicios. En el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas, deberán indicarse dichos bienes separadamente, agrupándola por cada una de las alícuotas. Y estos resúmenes deberán coincidir con los datos que se indicarán en el formulario de la declaración IPAC, medios y sistemas autorizados por el Ministerio de Hacienda, hoy día llamado Administración Tributaria Nacional, el CENIA, para la declaración y pago mensual del impuesto. Por lo tanto, esos registros que nosotros vamos a realizar en los libros de compras y libros de ventas, al final de cada mes deben también mostrar un resumen con los datos que me exige el artículo 72 del reglamento del IVA, ¿bien? Y que estos resúmenes deben coincidir con la información que se está plasmando en los formularios de la respectiva declaración, forma 30 para cada periodo, bien se corresponda si es un sujeto pasivo especial de manera quincenal o si es un sujeto pasivo que no ha sido calificado como especial con un periodo mensual. También el artículo 75 del reglamento del IVA nos indica que los contribuyentes ordinarios del impuesto deberán registrar cronológicamente y sin atraso en el libro de compra los siguientes datos: todas las especificaciones de la factura, fecha, número de factura, si se corresponde a una importación, la correspondiente declaración de aduanas, y así sucesivamente, y de igual manera detallar las notas de débito y las notas de crédito. Dentro de estos requisitos, para mencionar algunos de los libros de compras que los detalla específicamente el artículo 75 del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, nosotros encontramos los siguientes: el nombre y apellido del vendedor o de quien prestó el servicio en los casos que sea una persona natural. O si es una persona jurídica, entonces su razón social. O si es una sociedad de hecho o un consorcio, su razón igualmente. Debe tener el número de RIF de quien vende o de quien presta el servicio cuando corresponda. Debe tener el valor total de las importaciones definitivas, y en el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas deben registrarse dichas operaciones separadamente, agrupándose por cada una de las alícuotas. Debe también constar en el libro el valor total de las compras nacionales de los bienes y la recepción de servicios, discriminando según sean grabadas, exentas o exoneradas o que no estén sujetas al impuesto o sin derecho a crédito fiscal, registrando además el monto del crédito fiscal en los casos de las operaciones grabadas. Bien, entonces tenemos que tener la columna pertinente a cuáles compras son grabadas, a cuáles son exentas, a cuáles son exoneradas, a cuáles son no sujetas, y además, en el caso de ocurrir, las compras sin derecho a crédito fiscal. En el caso de operaciones grabadas, igualmente con distintas alícuotas, deberán registrarse dichas operaciones separadamente, agrupándose por cada una de esas alícuotas. Y en referencia al libro de ventas, podemos mencionar que los detalles se encuentran especificados en el artículo 76 del reglamento de la Ley del IVA, y los contribuyentes deberán registrar cronológicamente y sin atraso en los libros de ventas las operaciones realizadas con otros contribuyentes o con no contribuyentes, dejando constancia de los siguientes datos: la fecha y el número de la factura, el nombre y apellido del comprador cuando se trata de una persona natural, o la denominación o razón social cuando se trata de persona jurídica, el número de RIF del comprador de los bienes o receptor del servicio,
Además, los contribuyentes deben registrar cronológicamente y sin atraso en el libro de ventas las operaciones realizadas con otros contribuyentes o no contribuyentes, dejando constancia de el valor total de las ventas o las prestaciones de servicio, discriminando si son ventas grabadas, ventas exentas, ventas exoneradas o no sujetas al impuesto al valor agregado. En el caso de operaciones que hayan sido grabadas con alícuotas diferentes, dichas operaciones también deben estar separadamente, agrupándose por cada alícuota. Y nos encontramos que el artículo 77 nos indica que aquellas que son realizadas con no contribuyentes, el detalle que debe mostrarse también para el libro de ventas. Tenemos los casos particulares, específicos, como los que se refieren a los contribuyentes formales, que en lugar de estos libros, la Providencia 1677, que decíamos que se refería a aquellos contribuyentes que realizan exclusivamente actividades exentas o actividades exoneradas, que se denominan como contribuyentes formales, en la exigencia de llevar en una relación de compras y una relación de ventas. Por eso, en el caso de que nosotros estemos frente a uno de estos contribuyentes, denominado contribuyente formal, debemos tener a la mano esa Providencia 1677 que me indique los requerimientos, las formalidades que debo cumplir para la respectiva relación de compras y para la respectiva relación de ventas. Bueno, aquí en el material que está dispuesto en el aula, ustedes tienen el detalle con toda la base legal, tanto para la relación de compras como para la relación de ventas, los datos de fecha, el número de factura, el nombre del vendedor o del nombre del comprador, el número de RIF, el valor total de las compras y lo que ha sido soportado con esas operaciones grabadas. De modo que con esto hemos entonces nosotros tratado esos elementos técnicos que debemos tomar en cuenta para la determinación y declaración del impuesto al valor agregado, comenzando desde la base imponible, las alícuotas aplicables, la cuota tributaria, el manejo de los débitos fiscales y los créditos fiscales, y aunado a ello, los requerimientos en materia de libros especiales, llámense libro de compras y libro de ventas, con las diferentes formalidades y requisitos que en forma detallada nos establece la ley, pero en forma muy descrita en los procedimientos, en los requisitos y formalidades, el reglamento del impuesto al valor agregado. Los invito entonces a la revisión de estas bases legales, a que puedan detallar, estudiar y que al momento de nosotros hacer las declaraciones, de llenar los libros, de ver los correspondientes soportes, de manejar estos registros, pues podamos entonces ya estar familiarizados y conocer las exigencias que en materia de impuesto al valor agregado nos indica la ley y su respectivo reglamento. Con esto hemos tratado entonces el tema referido a estos elementos técnicos del impuesto al valor agregado. Un gusto compartir con ustedes. Estamos a su entera disposición y orden a través de la mensajería de texto de la plataforma y el aula virtual del IEC. Gracias por su asistencia. Feliz tarde para todos.